una familia y tener la oportunidad de cantar y adorar es hermoso. Incluso esa es la serie que nosotros estamos llevando a cabo desde hace un domingo atrás, titulada Hacia ti. Hacia ti levantaré mis manos. Es una serie que trata con el tema de la adoración en nuestras vidas. Y si es la primera vez que te encuentras con nosotros, es posible que te sientas un poco raro al ver personas que cuando cantan lloran, levantan sus manos. Algunos no han tenido esa experiencia y algunos posiblemente sí la tuvieron, y algunos la tuvieron mucho más que esta. Algunos corrían por toda la iglesia y daban vueltas y es una experiencia hermosa el poder estar aquí de diferentes y diversas historias, unidos para celebrar al que más amamos en este lugar. Tenemos una noticia y queremos compartir. Aquí amamos a Jesús sobre todas las cosas. Ese es el Rey de Reyes, ese es el que adoramos. Y si decimos que amamos a Jesús, tenemos que celebrarlo a Él. Tenemos que darle ese espacio. Él hace lo que Él quiere en nuestras vidas a través de las canciones. El worship no ha terminado. La adoración continúa a través de este mensaje o de esta reflexión. Y ciertamente si estás en este lugar por primera vez, este es un formato un poco distinto. Hemos cantado más que otras ocasiones porque hemos venido con el deseo no de buscar solamente del Señor, sino de traer al Señor, de darle nuestro corazón. ¿Cuántos vinieron a darle también al Señor? Amén, amén. Muy bien, pues hoy el mensaje tiene como título Adoración extravagante. Extravagant worship. Algunos se ríen porque es difícil mencionar esas dos palabras en inglés juntos, ¿verdad? Pero practícalo conmigo. Extravagant worship. Y la razón por la que este mensaje es de una adoración extravagante es porque la adoración no es otra cosa que nuestra respuesta a quien Dios es y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y yo no sé cuántos pueden dar fe, pero su amor es un amor extravagante. Su amor es un amor radical. Su gracia es escandalosa, porque como cantábamos, Él es un buen Padre, aun cuando nosotros nos alejamos de Él. Y todos estamos muertos, o dice la palabra, que todos nosotros estamos muertos en pecado. Y aún así Cristo murió por nosotros para darnos vida. Nos amó tanto que a los más lejos de los lejanos, Él vino a buscar y a rescatar. La palabra dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es escandaloso. Él se acerca a los que los demás no se acercan. Él ama a los que nadie entiende. Él busca los más raros, los más aparentemente radicales para las personas. Él tiene un amor tan grande por aquellos que a veces piensan que no son dignos de su amor. Y Jesús te invitó a este lugar. Y por eso requiere de nosotros una respuesta extravagante. Entonces para mí como pastor es un reto hablar de la adoración, porque si es una respuesta, ¿cómo nosotros enseñamos una respuesta? Una respuesta no se puede enseñar. Una respuesta es, valga la redundancia, una respuesta. Por lo tanto, enseñarla, podemos crecer en nuestra respuesta, pero es mejor cuando es natural. Cuando alguien te llama y tú dices sí, eso es una respuesta. O cuando alguien te llama y tú te viras. Es una respuesta cuando aparece una cucaracha. Y algunos de ustedes tienen problemas controlando su respuesta cuando aparece la cucaracha, pero sin embargo, cuando nosotros pensamos en adoración, a veces lo vemos como algo tan complicado, tan difícil de entender, y a veces necesitamos muchas palabras, pero nuestra adoración es simplemente nuestra respuesta. Miren lo que dice esta frase, si quieren retratarla, si pueden preparar sus Biblias conmigo, abrirlas, sus aparatos electrónicos. Nuestra respuesta a Dios por lo que Él es y lo que Él ha hecho, expresada en las cosas que decimos y la forma en que vivimos. Amigos, iglesia, esto es adoración, es nuestra respuesta a Dios. Y yo creo que tiene una progresión en nosotros. O sea, tú no llegas a un lugar y conoces todo sobre ese lugar. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de ir a Texas y compartir en un juego de fútbol americano de high school. Y cuando voy a ese lugar, mi experiencia fue progresiva. O sea, al principio yo no sabía
ni qué hacer, ni cuándo hacerlo. Todo el mundo parecía estar de acuerdo, habían 5,000 personas. Y cuando entraba el equipo, todos se ponían de pie a la misma vez. Y yo era el único boricua perdido en aquel lugar. Y yo me ponía de pie porque ellos se ponían de pie. Entonces ellos comenzaron a cantar en cierto momento antes del equipo comenzar. Ellos comenzaron a cantar y ellos hacían algo con sus manos y se ponían como si fueran una culebra, porque el equipo se llamaba los Vipers. Y ellos cantaban una canción y decían pff, en cierto momento. Y yo empiezo a ver que ellos están haciendo la culebra y yo me emociono y empiezo a hacer la culebra bien boricua, o sea, fuerte, con pasión. Empiezo a hacerle a la gente, pss, a los que están al lado mío. Y yo no sé si ellos le están disfrutando o no, pero yo estoy, ¿verdad?, progresando en la experiencia, porque primero tú tienes que ver algo, ¿ok? Y esta es la experiencia o la progresión de la adoración en nosotros. Yo creo que primero tenemos que ver a Dios. O sea, es imposible adorar a Dios si no lo podemos ver. Es imposible hacer el Viper si no has visto a otros haciendo el Viper. Y luego es necesario que tú puedas entender quién es Dios. O sea, tiene que haber un ejercicio de nuestro intelecto y de nuestro espíritu al entender quién Él es. Porque si no entendemos, es imposible apreciar algo. Escúchame bien. Si yo no entendía lo que estaba pasando en el juego, no lo podía apreciar. Pero a la manera en la que fui entendiendo el juego, comencé a apreciar el juego. Lo mismo le sucedió a Cristina. Cuando nos casamos, en mi casa hemos sido fanáticos del baloncesto por mucho tiempo. Y yo me sentaba frente al televisor y gritaba para los Warriors. Y gritaba para todos aquellos que no fueran los Hits, pero como aquí está Jennifer con nosotros de Miami, pues también hoy gritamos por los Hits, viva Hits, porque tiene que ir, es una experiencia, es progresivo, o sea, primero ves, luego entiendes, y el entendimiento, el entender el juego te hace apreciarlo. Y recuerdo cuando Cristina comenzó a hacerme preguntas, y su entendimiento del juego de baloncesto comenzó a traer en ella una apreciación por lo que estaba viendo, porque ahora lo entendía, y al apreciarlo ya ella podía involucrarse en la experiencia. Y de la misma forma, si tú estás aquí recientemente entre nosotros o no creciste en la experiencia de iglesia, puedes sentirte a veces como perdido y no saber cuándo levantarte o cuándo levantar las manos o por qué levantamos las manos, pero sencillo para nosotros es una respuesta a quién es Dios y qué Él ha hecho por nosotros. Porque hay una conexión directa entre cuánto apreciamos a Dios y cómo le adoramos. O sea, cuando tú ves una persona que adora con todo su corazón, y cuando hablo de adoración hablo de una vida entera, no solamente de las expresiones, ¿verdad?, como las manos, el llorar. Porque vuelvo y repito, el mismo Jesús cita un verso en Isaías cuando dice que este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. La adoración tiene que ver más con el corazón que con los labios. Dile que está a tu lado, ¿viste? Sin embargo, cuando verdaderamente tú estás lleno, hay un entendimiento, hay un aprecio, tú lo expresas. Y esa expresión tiene que ver mucho con nuestro cuerpo. Nosotros somos seres espirituales, pero físicos también. Así que cuando nosotros adoramos y levantamos nuestras manos es permitido, es válido, es hermoso. Algunos han explicado que es en señal de rendición a Dios. Y más que nosotros tratar de hacer una fórmula de adoración, yo creo que nosotros tenemos que descubrir lo que la adoración puede hacer en nuestras vidas. Y tu progresión en una vida de adoración va a suceder a la medida en que descubras a Dios. Y yo creo que a veces nos acercamos con el propósito de estudiar a Dios. Y yo creo que es válido estudiar a Dios, y yo me preparé en el seminario teológico, y si te puedes preparar, prepárate, estudia la palabra, es necesario, pero estúdiala con el deseo de descubrir a Dios, porque Dios es un Dios que hay que descubrirlo, hay que disfrutarlo, hay que experimentarlo para entender por qué nosotros levantamos las manos y meneamos el pelo de vez en cuando y lloramos y no nos abochornamos. Tú sabes que mi tristeza es que algunas personas no conocen la adoración. No tienen una respuesta, pero en lugar de yo decirles esto es lo que tienes que hacer, yo tengo que decirles, este es el Dios que tú le sirves. Este es el Jesús que nosotros predicamos. Este es el que entregó su vida por nosotros a pesar de que nosotros no lo merecíamos. Porque a la medida que podamos ver quién es Dios, podremos crecer en nuestra adoración a Él. Y es válido.
Es válido que algunos de nosotros crecimos en el contexto de alzar las manos como Mufasa y dedicar el bebé. ¿Se acuerdan? WrestleMania, WrestleMania, Jamaquina, mamá, ella. Y todos nosotros levantando el tigre. Es normal, porque se ríen. Algunos crecieron allá, como Filipe, que mira, haciendo así. O sea, el Cristo de Brasil, adorando de esa forma. Algunos lo hicieron de esta forma, las manos así, y algunos hacen las manos al frente. O sea, el asunto con la adoración es que no tiene que ver con nuestra personalidad, no tiene que ver con nuestro trasfondo religioso o la cultura, tiene que ver con nuestro corazón primeramente. Tiene que ver con qué tipo de adoración está saliendo de nuestras vidas. Y para que salga la adoración correcta tenemos que ver a Jesús correctamente por quien Él es. Conocerlo. Él es un buen padre. Él nos ama tal y como somos. Él ve lo más profundo de nosotros y nos ama igual. ¿Sabes que no hay nadie que vea lo más profundo de ti como Él lo ve y aún así que te ame igual? Eso nada más merece un aplauso. Yo aplaudo al Señor y digo: Señor, gracias porque tú me conoces como nadie y aún así me amas igual. Eso es grande. Yo no sé para ustedes, para mí eso es bien grande. Eso es grandísimo. Así que no se trata de la personalidad, se trata del corazón. Y hay un ejemplo de adoración extravagante en Lucas 7, versículo 36 al 50. Voy a compartir una historia con ustedes. Y a mí me encanta esta generación, porque esta es la generación más bíblicamente conectada que existe en la historia de la humanidad. Nosotros tenemos la increíble oportunidad de cargar la Biblia siempre con nosotros a todos los lugares que nosotros vamos. En nuestra generación ya nadie deja la Biblia en la casa. Para mí eso es emocionante. Para mí es emocionante saber que la gente me dice: mira, pero en Mar Azul llevan la Biblia. Y yo le digo: todo el mundo anda con la Biblia. Nos levantamos con ella, nos acostamos con ella, porque tenemos el privilegio, como ninguna generación, de que la Biblia está en nuestros teléfonos. Déjenme hacerle una pregunta sincera a todos los que están aquí. Levanten la mano todos los que dejaron hoy el teléfono. El mensaje iba perfecto hasta este momento. Ok, pero el 99.9% de las personas no dejaron sus teléfonos y hoy tenemos la posibilidad de tener la Biblia en los teléfonos. Así que hay 99.9% de las personas que trajeron su Biblia. Eso se merece otro aplauso. Eso es adoración. Así que vamos a la historia porque es maravillosa. Lucas 7, el contexto es el siguiente. Jesús es invitado por un religioso famoso de aquel momento a su casa a tener una cena. Jesús se supone que el invitado de honor, pero vamos a ver cómo lo trata esta persona que posiblemente lo invita para ganar estatus, pero no lo conoce por quién Él es. Por lo tanto, no hay una verdadera adoración a pesar de la invitación a que Jesús fuera a su casa. Y dice la Biblia, uno de los fariseos, versículo 36, invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Tenía label. Todo el mundo la conocía como una de las de la esquina. Era famosa, pero por razones distintas a la práctica de su fe. Y allí estaba aquella mujer que otros la habían llamado pecadora, que otros la habían llamado separada de Dios. Y cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, a ella le llega la noticia. Ella se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Ella se entera y se presenta y llorando se arrojó a los pies de Jesús de una manera que se los bañaba en lágrimas y luego se los secó con los cabellos y también se los besaba y se los ungía con el perfume. ¡Qué escena tan especial! Imagínense estar sentados en este lugar. Jesús es el invitado de honor, pero hay una mujer que irrumpe
¿Vieron esa palabra de domingo? Irrumpe en la escena. Entra en la escena. Y esta mujer es una mujer que tú y yo podemos reconocer. Esta es aquella mujer que posiblemente en algún momento no tuvo un buen padre. Y posiblemente en búsqueda de ese padre comenzó a entregar su corazón al punto de que sin darse cuenta, como todos nosotros, nos encontramos tan y tan lejos que no sabemos cómo volver. Y ahora estaba en prostitución y posiblemente su físico denotaba su práctica de vida. Yo no sé si ustedes han visto a alguien que está sumido en la vida de las calles, en el dolor, en la drogadicción. Sus cuerpos relatan una historia. Y aquí entra esta mujer relatando una historia. Entra en escena, todo el mundo se da cuenta de que es ella. Y los religiosos del momento no quieren nada que ver con ella. Posiblemente por el rechazo se sentían contaminados si tan siquiera la tocaban. Pero quizás algunos de ellos porque se sentían abochornados, porque posiblemente la miraban, y quién sabe. Porque la religión no salva a nadie. Por eso me encanta Jesús y el Evangelio y esta escena, porque esta mujer escuchó de él. Y yo me pregunto cómo es posible que esto sucediera sin que ella hubiera tenido algún encuentro. Fíjense que los teólogos debaten quién era esta mujer, y yo no voy a debatir quién era ella, pero todos coinciden en que ella había tenido algún encuentro, alguna experiencia previa con Jesús, que la lleva a llegar allí con un perfume tan extraordinariamente valioso, y que en su profesión posiblemente significaba un mes de trabajo para acumular lo máximo posible para comprar ese perfume. ¿Cómo es posible que ella entra, se lanza a los pies, comienza a llorar? Algo tenía que haber sucedido entre estos dos antes. Posiblemente no conocemos el encuentro, pero una historia quizás comparativa a la que encontramos en Juan 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y llega donde ella está, cuando ella no quiere ser vista, justo al mediodía, cuando nadie buscaba agua en un pozo, porque ella no quería ser vista por los demás. Y Jesús llega y con amor le habla, a pesar de que en aquel momento los judíos y los samaritanos ni se trataban. Jesús trata a esta mujer. No solamente era samaritana, era mujer. Y en aquel momento la mujer era tratada como ciudadano de segunda clase. Y Jesús siempre, en su amor extraordinario y radical, escandaloso, habló con aquella mujer y le dijo que trajera a su esposo. Y ella le dice: no tengo esposo. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque has tenido 5 y el que tienes no es tuyo. Yo tenía una canción que le escribí a Cristina en algún momento que decía: 7 novias he tenido y ninguna como esta, y era para hablar de ella. Y yo sé que es trágico el título, y yo sé que algunos están juzgando la experiencia, pero qué bueno que Jesús no nos juzga, qué bueno que Jesús no nos señala, y que Jesús llama a quien Él quiere a servirle. Y allí estaba aquella mujer, 5 esposos, el que tenía no era su esposo. Estaba viviendo con él y Jesús le dice: yo te voy a dar un agua que va a satisfacer lo que nadie ha podido llenar en tu corazón. Y se ofrece a él mismo como el agua de vida, como el agua que sacia la sed de nuestro corazón y de nuestro interior. Y si tú estás aquí, Él quiere saciar tu sed, Él quiere saciar tu corazón, Él quiere invitarte a una relación con Él. Él es un buen padre. Y la historia termina en que esta mujer reconoce quién Él es. Él se presenta como el Mesías en esa ocasión, algo que Jesús no hacía muchas veces. Y ella retorna a su pueblo y a su casa para decirle a todos: ustedes tienen que conocer a el Mesías, el que me ha dicho todo lo que yo he hecho, tienen que conocer de él. Esta mujer fue transformada. Pues posiblemente un encuentro como este fue el que tuvo esta mujer. Y ahora está a los pies de Jesús y lo está adorando en respuesta a quien Él es. En respuesta a quien Él es y lo que Él ha hecho en su propia vida. Esa es la única manera en la que nosotros podemos adorar genuinamente, si conocemos quién es y si respondemos a lo que Él ha hecho. Y ahí está ella. Y dice que al ver esto, versículo 39, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, mira, dijo dentro de él, no lo dijo en voz alta, dijo: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Una pecadora. Así que él está callado, pero por dentro le está juzgando. Cuidado
cuando tú y yo juzgamos a aquellos que nos rodean por cómo se ven, por cómo hablan, por cómo actúan. Porque cuando tú y yo estamos haciendo eso, Jesús está juzgando nuestro corazón. Cuando tú y yo estamos juzgando a los que nos rodean como separados de Él, Él está diciendo, no, a ese lo amo y a ti también, pero tú tienes que reconocer mi amor por Él y mi amor por ti. En lugar de juzgar, tenemos que ser como Jesús. Y dice, entonces Jesús le dijo de manera de respuesta. Él no ha abierto la boca, pero Jesús lo sabe. Jesús sabe lo que tú estás pensando y lo que yo estoy pensando en este momento. Y Él le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió, muy contento. Imagínate, ahí está Simón esperando que Jesús le diga algo de la comida. ¿Te gustaron los pinchos? Tan chévere. ¿Te gustó el mofongo? ¿Cómo estaba el churrasco? El entry. ¿Has ido a Santa Ella? Todas esas cosas, pero no. Cuando él espera esa respuesta, Jesús le dice lo siguiente, con una historia. Y yo me imagino que todos hacen silencio para escuchar al invitado de la noche. Y dice, 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Fíjense qué interesante, y hagamos una pausa y el evangelio está plasmado en este lugar. 2 hombres tenían una deuda. Uno tenía una deuda que era mayor o que era bien visible. Otro quizás tenía una deuda menor, pero ninguno de los 2 podía pagar la deuda. Y eso nos habla del evangelio, porque a veces nosotros pensamos que Dios tiene niveles y que algunos que no hemos hecho cosas muy malas o muy radicales o muy visiblemente escandalosas, podíamos encontrar salvación siendo personas buenas y portándonos mejor que otros. Algunos miramos hacia el lado y decimos, bueno, Dios será que le está hablando a estas personas que hacen todo este tipo de cosas, pero yo no hago nada. Yo voy los domingos a la iglesia, yo poncho bien, yo hasta levanto mi mano y canto que Él es un buen padre. Tú eres tú, un buen padre, así eres tú. Yo hago todas las cosas, mira, derecho yo. La palabra dice que ninguno de nosotros podía salvarse a sí mismo, que todos nosotros habíamos sido separados de Dios y que estábamos muertos en pecado y que necesitábamos un Salvador. Así que no importa si tú has hecho algo muy visiblemente escandaloso o brevemente, ocultamente escandaloso, tú y yo ambos necesitábamos la misma gracia radical de Dios. Amén, amén, amén. Ese aplauso es en respuesta, porque hay una respuesta hermosa. Ahora supongo, dice Simón, porque la pregunta de Jesús es, ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Jesús está diciendo, hay 2, pero a los 2 no podían pagar, pero ¿cuál de los 2 va a amar más? Y Simón es inteligente y dice, supongo que aquel a quien más le perdonó. Y Jesús le dice, has juzgado bien. Y luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, juzgaste bien, ahora te voy a poner esto en perspectiva. ¿Ves esta mujer? Claro que la vi, todo el mundo la ha visto, todos están viéndola desde que ella llegó, la ven. ¿Ves esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Yo me imagino que Jesús le dice, tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste en la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados les han sido perdonados. Pero quien poco se le perdona, poco ama. El quien poco se le perdona, poco adora. El quien poco conoce de mí, poco puede darme. El quien me ve como poco en su mesa, me invita, y siendo el invitado, no me reconoce. No me lava los pies como es costumbre. No me besa como era un saludo de la alta élite de aquel momento. No me unge como se hacía solamente con las personas sumamente importantes. Pero aquel que me conoce, aquel que tiene una historia conmigo, aquel que conoce quién soy y cuánto lo he perdonado, su respuesta es vertirse en adoración, es tirarse a los pies,
es venir rendido. Y esta es la historia que encontramos desde el Antiguo Testamento hasta hoy. Jesús termina esta historia diciendo que los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Porque Jesús le dijo: tus pecados quedan perdonados. Y en el 50 dice: tu fe te ha salvado. Y es importante porque Jesús está poniendo en perspectiva, ¿sabes? No es el lloro que te salvó, no son las lágrimas, son una respuesta hermosa, es tu fe, es lo que ha pasado dentro de tu corazón. No es el perfume está bien, no es el cantar o levantar las manos, no es el ofrendar, todo eso son respuestas, es tu corazón. Me reconoces, conoces quién yo soy en tu vida, me amas de tal forma, eso es lo que el Señor está observando. Y en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo tenemos historias como estas. En el Antiguo Testamento hay una ocasión en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 21, donde Dios le dice a David, el rey, que haga un altar en un lugar específico. David llega a ese lugar, pero el dueño de ese lugar lo reconoce como rey. Y David le dice: Dios me ha enviado a este lugar a levantar un altar y ofrecer sacrificio y adoración a Él. Y el dueño del lugar le dice: no hay problema, el lugar es tuyo, yo te lo entrego y yo proveo el ganado y el animal para el sacrificio, yo lo pongo todo, yo lo pago. Y el rey David le dice: no puedo hacerlo así, tengo que comprártelo. Y en las palabras propias del rey David, él dice que él no va a dar una adoración que no le cueste. Él dice: no voy a sacrificar nada que no me cueste. En otras palabras, él conoce a Dios de tal forma que cuando él quiere darle a Dios, él quiere que sea verdadero, que le cueste algo, que sea genuino. Dile al que está a tu lado: que te cueste. A mí me cuesta. ¿A ti te cuesta? ¿A cuántos a veces le cuesta adorar al Señor en medio de un momento difícil? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo digo amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes les cuesta a veces adorar al Señor con las personas que están a su alrededor? No levante la mano nadie porque hay muchas cerca. Déjenme a mí solo aquí al frente. O sea, nosotros no somos personas perfectas y se nos hace difícil. Pero si nos cuesta, es valioso y es real. Porque si hemos conocido lo que Dios hizo por nosotros, que nosotros tengamos que esforzarnos un poco, coger un poco de lluvia y salir y llegar y congregarnos, ir allí a los grupos de conexión, hacer lo que hacemos en la semana, servir el día de los deambulantes en San Juan, todo eso lo hacemos porque conocemos a Jesús y nos cuesta, pero nunca nos cuesta como le costó a Él, que le costó su vida entera por nosotros en sacrificio. Y en el Nuevo Testamento tenemos historias parecidas. ¿Cuántos recuerdan la historia de los 10 leprosos? Jesús se encuentra con ellos. En aquel momento la lepra no era una enfermedad entendida, manejable, los rechazaban, los sacaban de ahí, muchos morían. Le decían: no puedes ver a tu familia, a tus hijos. Sus extremidades comenzaban a caerse, sus orejas, sus narices. Y estas personas perdían lo más que amaban, era la conexión con otros. ¿Sabes que ser un leproso implicaba que posiblemente habían pasado años sin que las personas que te rodeaban te habían tocado? Y nosotros necesitamos tacto y abrazo, y nosotros que somos latinos y puertorriqueños y guatemaltecos y dominicanos nos abrazamos y nos damos un beso en ese cachete. ¿Cómo es posible que nosotros pasemos tiempo sin que nos podamos abrazar y tocar? Y estos 10 habían perdido mucho más que su salud. Ese es mi punto. Mucho más que su salud. Sin embargo, llegan a donde Jesús, le piden ayuda y Él dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Qué era lo que ocurría cuando alguien era sano de lepra? Se tenía que mostrar para que el sacerdote lo inspeccionara y determinara si era cierto o no, para volver a ser aceptado en la comunidad, que ya no estaba maldito por Dios, que había sido limpio. Y fíjense, Jesús les dijo: vayan, muéstrense. Y allá van ellos corriendo, como yo corriendo la carrera del pavo ayer, me imagino emocionado, corriendo hacia allá. Y en un proceso, mientras van, dice que son sanos. No sabemos cuándo exactamente fue, pero mientras ellos obedecieron la voz de Jesús y el mandato de Jesús, fíjense que la obediencia en fe a veces es comenzar a caminar aunque no veas el milagro, ¿ok? Aunque no estés sano. Y posiblemente hoy tú estás aquí y este es el momento donde Dios te está diciendo: comienza a dar pasos. Y tú vas a ver que mientras caminas, yo te sano. Yo sano tu familia, yo sano tu matrimonio, yo sano tu enfermedad, yo sano tu vida entera. Y ahí, mientras ellos iban, son sanos, y uno de ellos se observa sano y decide regresar. Y ahora regresa a donde está Jesús. Y cuando regresó,
se paró frente a él y le dijo: gracias. ¿Tuvo bueno eso? Claro que no. Así no es la historia. ¿Cuántos la recuerdan? Él fue corriendo. Y dice la Biblia que se postró a los pies de Jesús. De alguna forma u otra, la adoración extrema siempre nos lleva a postrarnos a los pies del Maestro. Siempre nos lleva a rendirnos a sus pies. No importa la personalidad, no importa si tú eres emocional o eres pensador, si lo tuyo es los números o las emociones. Es cierto que algunas personas reaccionan de nada, pero es cierto que cuando tú verdaderamente te das cuenta que eres restaurado y sano, hasta el más serio de los serios se abre al Señor y se rinde. Y nuestro corazón se inclina y es una postura interna que produce cosas externas en nosotros. ¿Cuántos de ustedes han dado una buena llorada en el Señor? Dile al que está a tu lado: llora, pa. Dile: llora más. Dile: llora. Llora de vez en cuando. No hay nada más hermoso que llorar en la presencia del Señor. No hay nada más hermoso que llorar en su presencia cuando tú conoces que cada una de esas lágrimas Él las recoge. Y Jesús le pregunta a este que retornó: ¿y dónde están los otros 9? ¿Y dónde están los otros 9? Oh, yo a veces me preocupo. Esta es mi preocupación. Que la iglesia no funciona cuando solo uno de 9 que han sido radicalmente salvados por Jesús decide regresar a adorar a Jesús. La iglesia no funciona cuando 1 de 9 regresa. La iglesia funciona cuando 8 de 9, cuando 9 de 9, cuando todos aquellos que han sido perdonados y que no lo merecían dicen: yo voy a adorar. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Como decía el salmista la semana pasada en esta serie: yo te busco sedientamente. Yo estoy buscándote con sed. Yo estoy extenuado como un desierto. Necesito de ti. Ese es el tipo de adoración extrema que Jesús busca de nosotros. Y esto va a afectar nuestra vida entera. Cuando tú entiendes que no lo merecías, pero que Jesús está dispuesto a perdonarte, a conectarte con Él, a darte vida eterna y a darte esperanza donde hoy no hay esperanza, tu vida entera comienza a cambiar y afecta 3 cosas prácticas. La manera en que cantamos, la manera en la que estamos juntos se afecta. O sea, es imposible conocer a Jesús y ser el mismo. No se puede. Quizás tú no seas el Mufasa. Oye, pero cuando tú conoces al Señor, hay una expresión. Empiezas a hablar distinto. Empiezas a adorar. Porque antes no podías adorar. No sabías alabar con tu boca. Pero cuando creces y hay una respuesta, empiezas a cantar. Y dices: justo y perfecto Dios. Pero lo dices mejor que eso. Lo dices como lo cantaban los muchachos. Que les voy a pedir que me acompañen para terminar. Y lo vamos a tomar ahí mismo, muchachos, en el justo y perfecto. Y vamos a hablar de que Él es un buen Padre. Y vamos a darte la oportunidad. ¿Con quién hablo? Hablo con la iglesia entera. Hablo con cada líder que tiene 6 años en este lugar. Pero hablo con aquella persona que fue invitado por primera vez a este lugar. Tienes la oportunidad de venir a la mesa y ser tú la ofrenda. Y ser tú el sacrificio. Y ser tú el que entregas tu vida. Y dices: Jesús, aquí estoy. Y pensándote lejos, pensándote separado, Él es un Dios tan hermoso y perfecto que está aquí para ofrecerte restauración y perdón. ¿Qué tal si comienzas adorándole con tu vida entera? ¿Qué tal si cantamos como iglesia? ¿Qué tal si por unos segundos nos olvidamos de la hora y cantamos como nunca antes al Señor y abrimos nuestras voces? ¿Y qué tal si algunos que se sienten cómodos de hacerlo, en lugar de hacer la culebra, levantan sus manos y cantan con nosotros? Esto es mejor que un juego de fútbol. Wow, yo siento que esto es mejor que un juego de fútbol. Esto es mejor que un juego de fútbol. Perfecto Dios, eres justo y perfecto.
Eres justo y perfecto, Dios, para mí. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios, para mí. Eres un buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres un buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Oh, ¿cuántos pueden darle gracias a Dios? ¿Cuántos pueden adorar con sus labios? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios con sus labios?